Yo soy la doctora Corina Pupo. Hoy el doctor Carmona me pidió que les hablara de la parte de autorregulación cerebral, fundamentalmente de los índices móviles de autorregulación cerebral. Yo pedí la historia de qué cursos han tenido y por lo que me dieron no han tenido nada de flujo sanguíneo cerebral ni de reactividad. Por lo tanto voy a dar una entrada muy cortita a esto para después pasar a los índices de autorregulación cerebral, porque si no, no va a ser. Así que más que nada, primero hablar un poquito de qué es el flujo sanguíneo cerebral, que para qué sirve, ¿verdad? El flujo sanguíneo cerebral lleva los nutrientes al cerebro, lleva los nutrientes fundamentalmente a la neurona a través de la barrera hematoencefálica. Retira los productos de desecho que le llegan, como todo flujo sanguíneo de cualquier parte del organismo. También mantiene la temperatura cerebral, es otro rol importante. La temperatura de la sangre que entra al cerebro es determinante principal de la temperatura cerebral. Entonces, sabemos que el flujo sanguíneo cerebral normal, global, cuando decimos, promediamos lo de sustancia gris, sustancia blanca, es de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Pero hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias, la sustancia gris está más irrigada, recibe de esos 50, recibe 80, y la sustancia blanca recibe 20 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Esto siempre es 100 gramos de tejido por minuto. El flujo sanguíneo cerebral, el que hablamos de 50 global, va disminuyendo a razón de 4,8 mililitros por año del adulto en adelante, ¿verdad? Y además su distribución, o sea, cuánto entra por la carótida interna, cuánto por la izquierda, por la derecha, cuánto entra por el otro vaso, que es la arteria basilar. Esta distribución está influenciada por la anatomía del polígono. Cuando el polígono no es un polígono 100% como el que nos enseñan en la Facultad de Medicina, es decir, le falta alguna conexión, entra más por las zonas que van a llevar circulación colateral a la zona que está más pobre, digamos, ¿verdad? Pero en general se dice en situaciones normales que es 40% aproximadamente por cada carótida y 20% por el sector posterior por la arteria basilar. Como esto, vamos a subrayar que esto es influenciado por la anatomía, que la anatomía del polígono de Willis es irregular, va cambiando, cambia de persona a persona, pero en general se dice esto. ¿Cuánto pesa un cerebro normal? Por las medidas hechas por los investigadores que vemos ahí citados, pesa un poco menos de 1,5 kilos, que es lo que nos enseña en la Facultad de Medicina. En el hombre estos investigadores vieron 1.215 gramos, en la mujer una diferencia de 100 gramos, un poco menos, y el otro 1.336, y en la mujer alrededor de 1.200. O sea, hay 1.500 que nosotros habíamos, cuando estudiamos medicina, ¿no? Dice 1.500 más o menos, es un poquito menos, ¿verdad? El metabolismo cerebral, a partir de la velocidad de esos que llegan al cerebro con el flujo sanguíneo cerebral, que llegan a la neurona, a la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Sabemos que llega prácticamente el 20% del gasto, un quinto del gasto cardíaco pasa por el cerebro. Para un cerebro que es muy pequeño para lo que pesa, ¿verdad? El organismo, una persona de 70 kilos, si nosotros pensáramos la quinta parte, ¿verdad? Son unos 15 kilos. Eso sería si distribuyéramos en forma uniforme. Pero un quinto del
del organismo, un quinto del gasto cardíaco va para el cerebro, que en realidad no pesa 15 kilos, pesa 1 kilo y menos de medio kilo más, ¿verdad? Entonces pasa mucha sangre, solamente el 15% del oxígeno que le va llegando, ¿verdad? En situaciones normales la extracción es de alrededor del 35% del oxígeno que le llega con la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué es todo esto? Porque el cerebro humano tiene circuitos redundantes de oxigenación para no quedarse. El cerebro, la neurona no puede almacenar oxígeno. Su capacidad de almacenar oxígeno es muy limitada y por lo tanto extrae poco, más, y tiene mucho flujo, por lo tanto puede extraer más y tiene flujo que le sobra. Esos son como mecanismos de defensa del cerebro ante su capacidad limitada de almacenar el oxígeno. Los sustratos esenciales del cerebro para metabolizar ese oxígeno son, por supuesto que el oxígeno, la glucosa, que lo puede metabolizar permanente, y el lactato, que fundamentalmente lo en metabolismo anaerobio. Es importante saber que el lactato es metabolizado por la neurona, ¿verdad? Pasa a través del astrocito y la neurona lo metaboliza y lo usa como sustrato energético. Por lo tanto, es que no sirve la diferencia entre el lactato que entra y el lactato que sale para ver el metabolismo encefálico, porque muchas veces es metabolizado en el mismo cerebro, ¿verdad? No sirve eso para medir flujo sanguíneo cerebral, por ejemplo, porque se forma y se metaboliza, la neurona lo puede metabolizar como fuente de energía. No es solo un hábito general cuando hay acidosis metabólica, no, es algo que además lo metaboliza y lo usa. Las actividades fundamentales del metabolismo celular, de esa energía que genera todo esto, la glucosa, el oxígeno, el lactato en ocasiones especiales, es para mantener la integridad celular, es decir, la membrana se va desintegrando por diferentes causas y la neurona lo usa para esa energía que está generando para ir arreglando las paredes, mantener la integridad de la célula. Y por otro lado, muy importante también es para la sinapsis, intercambio de información entre las neuronas. Entonces, estas son las dos actividades fundamentales en las cuales la neurona usa la energía. La penumbra isquémica, se habla de penumbra isquémica que hay en el stroke, en el ACV, ¿verdad? Ataque cerebrovascular, es un tejido neuronal, por ejemplo, sanguíneo ha disminuido y la alteración deja de funcionar, pero es una alteración funcional, no hay destrucción, la neurona está como dormida, ¿tá? Como su flujo sanguíneo no le alcanza para cumplir toda su función, no se pero todavía, desde el punto de vista estructural, está entera. ¿Ah? ¿Cuánto flujo sanguíneo tiene que disminuir para que una neurona o un sector tisular cerebral entre en penumbra? Va a depender del tiempo, ¿verdad? Cuánto tiempo disminuye el flujo y el grado de disminución del flujo, ¿verdad? Entonces, esto no vamos a dar valores, sino que sabemos que son dos cosas las que están influyendo en esta generación de lesión neuronal de etiología isquémica, ¿no? Este concepto explica la ventana terapéutica, es decir, por qué un cerebro que nosotros sabemos que a los 3 minutos de no tener flujo ya murió, ya no, es irreversible,
la ventana terapéutica de, por ejemplo, 3 horas y 4 horas y media, por ejemplo, cuando para revascularización en el ACV, nosotros confiamos en que haya una zona de ese cerebro hipoperfundido que esté en penumbra, es decir, y que cuando nosotros le restituimos a través, por ejemplo, del RTPA, restituimos la circulación, esa función se recomienza, ¿verdad? La neurona está íntegramente mantenida, está funcional, pero dormida. No funciona porque el flujo, y al restituir el flujo, vuelve a funcionar. Los métodos de medida del flujo sanguíneo cerebral son muchos, ¿verdad? Dentro de ellos, los más sofisticados son el SPECT, la resonancia magnética, el PET, la tomografía también de perfusión. De estos, el único que mide el flujo es el PET, ¿verdad? Mide en números, puede medir por diferentes métodos. Nosotros lo que mide una zona que yo considero normal y en relación a esa la zona, por ejemplo, contralateral en el infarto que está disminuida, cuánto está disminuida con relación a la zona normal, irrigada normalmente. Entonces, y por último el Doppler transcraniano, que es lo que más usamos nosotros, porque lo usamos al lado de la cama del paciente, porque no necesitamos traslados. El Doppler transcraniano tampoco mide flujo, mide velocidad de flujo sanguíneo cerebral. Y en ciertas circunstancias, casi siempre, si en un momento yo estoy mirando una arteria, cuando el flujo pasa a través, a qué velocidad pasa el flujo a través de esa arteria, ¿verdad? No veo cuánto flujo pasa, veo a qué velocidad pasa. Ustedes piensen, por ejemplo, en una maratón, y en un momento yo veo que la velocidad es de 500, pero no sé si pasan 1000 personas o pasa una persona. Eso es importante saberlo. Pero lo que sé es que si al ratito va a la mitad de velocidad, probablemente esa persona disminuyó. Si eran 500 personas, probablemente disminuyeron su velocidad. O sea que yo puedo saber, pasan menos, van a menos velocidad, ¿verdad? Entonces yo lo que mido ahí también es, al disminuir la velocidad, sé que disminuye el flujo, al aumentar la velocidad, sé que aumenta el flujo. Siempre que el calibre del vaso que yo estoy mirando no cambia. Y en general, en situaciones no cambia. Cambia, por ejemplo, a nivel de días en el vasoespasmo post hemorragia subaracnoidea o post trauma, ¿verdad? Pero no cambia cuando yo estoy monitorizando a un paciente. Por eso tiene importancia saber que el concepto de Doppler transcraniano mide velocidad de flujo y mide cambios de flujo. No mide flujo, estima flujo y mide cambios de flujo. Entonces, estos son los otros métodos más sofisticados, por ejemplo, el SPECT, que hay una cuantificación relativa, si aumentó, disminuyó, hay más acá, hay menos acá, pero tiene el problema que hay que llevar el paciente al tomógrafo, al lugar donde se realiza, al lugar de medición nuclear donde se realiza la imagen, ¿no? Y en los pacientes neurocríticos esto muchas veces es difícil. Por ejemplo, acá vemos que del lado derecho, el paciente no tiene perfusión. ¿Tá? Es un trato extenso del territorio de la arteria cerebral media. No hay perfusión en dicho territorio y vemos que sí hay del lado contralateral. En muerte encefálica, un SPECT muestra un cerebro vacío, ¿verdad? Como vemos acá. Otra manera de medir el flujo sanguíneo cerebral con la resonancia magnética es haciendo un marcado del agua. ¿Tá? La sangre que tiene agua, como todos sabemos, es marcada
cuando pasa por el cuello y luego se mide cuando llega al cerebro. Se mide dando un pulso de magnetismo, de radiofrecuencia, que hace invertir las moléculas que están pasando en el momento que se invierte. Por ejemplo, se mide a nivel del cuello, se da ese pulso de radiofrecuencia y las moléculas quedan invertidas, una polaridad invertida, y se mide cuántas a la parte que yo quiera medir del cerebro. Se mide también el tiempo de tránsito, cuánto llega a mi región de origen de lo que pasó por el cuello. Como vemos acá, el 1 es cuando está pasando por el cuello, el 2 es donde llega a mi región de referencia. Acá es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y luego, haciendo una diferencia entre eso, puedo ver el delta, la diferencia de flujo sanguíneo cerebral. La tomografía por emisión de positrones es la más sofisticada de todas las disponibles, mide el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, el consumo de oxígeno. Son todos mecanismos muy sofisticados que no los vamos, pero acá sí mide en cantidad y puedo medir cantidad en determinadas regiones de interés que yo voy a elegir, ¿no? Elevado costo y el problema para nosotros neurointensivistas de que el paciente no se puede movilizar con tanta facilidad y además que no monitoriza, es decir, todas estas imágenes que estamos viendo son una foto de un momento, porque luego me llevo el paciente otra vez a cuidados intensivos donde no lo puedo estar midiendo. Esto es unas imágenes de PET, extracción de oxígeno, de flujo, son importantes en ese sentido. Entonces, miden diferentes cosas. La tomografía también por perfusión y difusión es la más conocida para todos nosotros. Todas estas tienen ese problema. Ahora vamos a pasar a la parte de la clase que más nos interesa, que es la parte de regulación, o sea, una parte más dinámica de flujo sanguíneo cerebral, ¿verdad? El flujo sanguíneo cerebral se puede medir su regulación o puede responder a diferentes estímulos. Por ejemplo, un fármaco. El caso más específico de un fármaco es la indometacina. Nosotros en Uruguay utilizamos la indometacina para tratar la hipertensión endocrina. ¿Por qué? Porque contrae, estos funcionan, ¿verdad? Estos vasos pequeños, como vamos a ver más adelante, se contraen, con lo cual disminuimos el volumen del cerebro a través de una disminución del volumen sanguíneo del cerebro y ahí disminuye la presión intracraneal. La reactividad metabólica es cuando yo estoy pensando o cuando yo tengo los ojos cerrados y me muestran una imagen, ahí cambia, o sea, la parte visual de mi corteza cerebral va a necesitar más flujo porque está usando más metabolismo, está metabolizando más rápidamente y entonces el flujo se va a dirigir hacia ese lado a través de una apertura de los vasos pequeños, de los vasos de resistencia, ¿no? El flujo va a ir hacia ese lado y eso es lo que se llama reactividad metabólica. Y esto lo usamos nosotros intensivistas cuando sedamos al paciente. Cuando sedamos al paciente, el flujo sanguíneo cerebral disminuye porque el paciente no lo necesita. Por otro lado, el paciente excitado está consumiendo más y sus vasos están más dilatados para que le llegue más sangre a esa zona donde está el consumir. Entonces, tanto eso como el tratamiento de una convulsión, ¿verdad? Donde hay un aumento de las necesidades, un aumento del consumo de esa zona, del consumo metabólico de oxígeno y de otros nutrientes, lleva a que la zona que está con actividad epileptógena esté más abierta, llene más sangre. Nosotros, tratando la convulsión, disminuimos el volumen sanguíneo cerebral de esa zona, disminuimos, por lo tanto, la presión intracraneana, ¿verdad? La reactividad al anhídrido carbónico la usamos siempre, también en cuidados intensivos, neurológicos, cuando nosotros tratamos un paciente, por ejemplo,
haciendo una hiperventilación, ¿verdad? En ese momento bajamos la CO2 del paciente, los vasos también. El anhídrido carbónico es un estímulo muy importante para los vasos sanguíneos cerebrales. Cuando disminuye los vasos sanguíneos cerebrales, se cierran los pequeños, no los grandes donde nosotros estamos midiendo con el Doppler transcraniano. Se cierran los pequeños, dejan pasar menos sangre, como se cierran, disminuye el volumen sanguíneo cerebral, disminuye la presión intracraneana y esto hace que es un mecanismo lo que nosotros usamos a veces cuando hiperventilamos a un paciente. Sabemos que crónicamente se ha visto que puede causar isquemia, por lo tanto no se hace, no se hace de forma permanente, ¿verdad? Pero sí en pacientes, por ejemplo, que se están herniando. Y por el otro lado, un paciente neurocrítico en una unidad de cuidados intensivos que esté ventilado y que nos demos cuenta y su PCO2 aumente, porque disminuye el volumen corriente, porque tenga un neumotórax, por una cantidad de cosas, ese paciente, su cerebro, sus vasos pequeños de reactividad se van a dilatar, va a aumentar el volumen sanguíneo cerebral, va a aumentar la presión intracraneana, y esto es nocivo para el paciente. Hola. La reactividad al anhídrido carbónico, entonces es eso. Por otro lado, la autorregulación cerebral es lo que más nos vamos a dedicar en esta clase, ¿verdad? Y vemos que la autorregulación cerebral es muy importante ver estos pequeños vasos, ¿verdad? La circulación cerebral, la pequeña circulación cerebral, está regulada, tanto lo que hablamos ya de reactividad a fármacos, como reactividad al anhídrido carbónico, como reactividad metabólica y la autorregulación cerebral. Todo eso está regulado por estos pequeños vasos, que son los vasos de resistencia, ¿verdad? En este esquema vemos en la situación basal, que es la del medio arriba, ¿verdad? Cómo están los vasos, qué pasa cuando estos vasos se dilatan a la izquierda, que aumenta el volumen, y qué pasa cuando estos vasos se contraen, que disminuye el volumen. Esta contracción o dilatación puede ser regional o puede ser difusa, ¿no? De acuerdo a cuál es el actuando, que sea también regional, difuso, que estos vasos estén funcionando o no estén funcionando. Entonces, esto es muy importante de saber. Nosotros monitorizamos flujo o velocidad de flujo, como les dije, cambios de flujo con Doppler transcraneano. Nosotros no estamos eh, mirando estos vasos, estamos mirando la respuesta a estos vasos. Miramos la respuesta a qué pasa con estos vasos. Ustedes pueden, por ejemplo, pensar en una represa. Cuando una represa está abierta totalmente y deja pasar el agua, ¿verdad? El agua pasa más rápidamente. Cuando una represa está cerrada y no deja pasar el agua pasa más lentamente y por otro lado la represa se llena más. Esto es un poco con el cerebro. Y donde yo mido, no mido en cuánto está pasando, sino mido la respuesta que va pasando más lento, va pasando más rápido, de acuerdo a que la represa esté abierta o esté cerrada. La
autorregulación cerebral es un tipo de regulación de la circulación cerebral en la cual lo importante es que el estímulo, como dijimos que el estímulo en los otros casos era el estímulo tanto por un fármaco, por anhídrido carbónico, por metabolismo, acá es el estímulo, es la presión arterial. Y a diferencia de los otros estímulos que lo que hacen es cambiar el flujo, es decir, si yo pienso, va a aumentar el flujo hacia la zona donde estoy utilizando el cerebro, si yo miro, va a aumentar el flujo hacia la zona que yo estoy usando el cerebro. Por otro lado, ¿sí? Yo si yo eh, todos estos estímulos, disculpen que me están llamando por teléfono y tengo miedo que se me corte la comunicación. Todos estos estímulos que yo les estuve hablando, si pienso, si uso el anhídrido carbónico, lo cambio, o si uso determinados fármacos, todos cambian el flujo. En cambio, cuando el estímulo es la presión arterial y funciona normalmente, la respuesta del cerebro, de los vasos cerebrales, tiende a mantener el flujo igual. Esto es muy importante saberlo, ¿verdad? Este señor que teníamos en la foto fue Lasser. Lasser descubrió la autorregulación cerebral, vio que a distintas presiones el cerebro mantenía un flujo sanguíneo cerebral constante, ¿verdad? Y él trabajaba acá, en Dinamarca, ¿verdad? Y hizo esta curva inicial, que fue el primer concepto de autorregulación que utilizó. Él midió flujos en distintos pacientes del grupo de voluntarios normales. Imagínense que era en una época en la cual el Doppler transcraneano, por ejemplo, o no se utilizaba para esto, y se medía a presiones bajas con métodos que demoraban 2 horas, o sea, cada paciente en un método que duraba un rato largo, nosotros medíamos el flujo sanguíneo cerebral a cada voluntario, no eran pacientes, eran voluntarios sanos, y luego le aumentaban la presión y se la medían a otra presión. Él midió a muchos voluntarios y esta curva que ustedes ven acá la hizo en base a voluntarios sanos y en base a un pool de voluntarios, no es una única persona. Y sabemos que esto es un esquema de medidas de diferentes personas, tampoco es tan exactamente así. Él en ese momento no medía presión intracraneana, sino que medía la presión arterial y por otro lado medía el flujo sanguíneo cerebral y como les digo, 2 veces por persona. Y ¿verdad? El flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante entre 2 niveles de presión que se llaman umbral mínimo y umbral máximo de autorregulación cerebral y que cambian en normotensos, en hipertensos, en enfermos agudos, por ejemplo en el trauma, se puede perder esa curva, ¿verdad? ¿Y para qué en definitiva es todo esto? Para que el flujo que pasa a través del cerebro, por eso tenemos acá, llegue a la barrera hematoencefálica, es decir, llegue al capilar con un flujo normal, que no aumente mucho ni disminuya mucho, de tal manera que haya un intercambio y un pasaje de oxígeno a la circulación constante, ¿verdad? Y una llegada de los desechos de las neuronas también que el flujo lo pueda llevar. La neurona, en definitiva, es el objetivo final, mantener la
la homeostasis del medio donde está la neurona, que llegue lo que ella necesita y que se lleve lo que la neurona ya no necesita. Glucosa y oxígeno es lo que va a llegar. Entonces, nosotros siempre tenemos que recordar que los pequeños vasos son los que van a regular la circulación cerebral. Se achican los vasos cuando no quiere que pase más sangre al cerebro, se agrandan los vasos cuando quiere que pase más sangre. Entonces, si nosotros tenemos esta curva, esto es lo que va a mantener constante, cambiando el diámetro de los pequeños vasos. A lo largo del aumento, acá ven que puse presión de perfusión encefálica, porque nosotros intensivistas muchas veces medimos como la PAM menos la PIC, la presión de perfusión encefálica. Cuando aumenta la presión de perfusión encefálica en el cerebro, los vasos de resistencia, esos vasos pequeños que yo les mostré, se van achicando para mantener el flujo a raya, digamos, que no pase mucho flujo, que sea constante. Si llega al máximo umbral de autorregulación de determinado paciente, se produce lo que se llama el breakthrough. Breakthrough quiere decir como romper y atravesar. Esa presión genera que estos pequeños vasos no puedan permanecer, se van dilatando. Se van dilatando, lo que hace que aumente el flujo sanguíneo cerebral. Como ustedes ven a la derecha, a la izquierda tenemos flujo sanguíneo cerebral, aumenta nuevamente porque, digamos, la esclusa se abrió, ¿verdad? Esto lleva a que muchas veces haya un sangrado cerebral, que haya lo que nosotros vemos como un aumento de la velocidad de flujo y que en definitiva habla de que esa autorregulación no está funcionando más a presiones muy altas. Por otro lado, si nos vamos al otro lado de la curva, ¿verdad? Los vasos, si nosotros vemos la curva como que la presión de perfusión encefálica fuera disminuyendo. Va disminuyendo la presión de perfusión encefálica, los pequeños vasos se van dilatando para dejar que pase más, que llegue más flujo a la neurona, ¿verdad? El capilar, se van dilatando, presión, se siguen dilatando y llega un momento que es el umbral mínimo de la autorregulación cerebral en el cual estos vasos no se pueden dilatar más. Cuando estos vasos no se pueden dilatar más, se empiezan a como achicar, digamos. Se empiezan a achicar nuevamente, ¿verdad? Cuando baja más la presión y el flujo empieza a pasar más lentamente, ¿verdad? Hasta que se va generando la isquemia, ¿verdad? Y la neurona sufre de falta de llegada de oxígeno, falta de llegada de se acumulan los metabolitos porque la sangre no se los puede llevar, ¿verdad? Y estos son los dos extremos de la autorregulación cerebral. En definitiva, nosotros queremos estar en la parte horizontal de esta curva de autorregulación para mantener una homeostasis normal de la neurona. Y por eso que es importante la autorregulación y por eso que los pacientes que no tienen autorregulación cerebral están expuestos a isquemia, están expuestos a hiperemia, y los pacientes que tienen mala autorregulación cerebral se ha demostrado que su evolución es peor. Entonces pasamos a lo que es el neuromonitoreo, cómo podemos nosotros medir la autorregulación cerebral o otro tipo de regulación de flujo sanguíneo cerebral, como les hablé al principio, mediante el Doppler transcraneano. Tenemos que medir, como vemos en la figura de la izquierda, un paciente que tiene puesta una PAM, ¿verdad? Una presión arterial invasiva en la arteria radial, medimos la presión arterial invasiva, medimos el flujo a través de un transductor Doppler que se fija permanentemente y que no puede cambiar de ángulo para que la velocidad que él está viendo sea siempre la misma, ¿verdad? Se fija mirando la arteria cerebral media del paciente. Explico acá y subrayo que no se miran los pequeños vasos, se miran los vasos grandes que son el resultado
de la acción, dilatación o contracción de los pequeños vasos. Y lo que tendría que tener acá aparecer también, pero no veo, es la PIC. Monitoreo la PIC, monitoreo la presión arterial y haciendo una diferencia entre PAM y PIC, tengo la presión arterial que le llega al cerebro. Acá en este punto vamos a especificar algo. La presión arterial que le llega al cerebro, yo la estoy midiendo, la PIC la estoy midiendo en la cabeza, la PAM la estoy midiendo en la arteria radial, ¿verdad? Entonces, esto no es exacto, es decir, siempre hay que hacer una corrección y cuando uno calibra la presión arterial del paciente, calibrarla a la misma altura que uno calibra la presión intracraneana, es decir, calibrarla a nivel del trago, para que las dos, para que la diferencia esté relacionada a un mismo cero, ¿verdad? Y por otro lado, que yo mido la presión en la arteria radial. Nosotros vemos que del corazón sale diferentes vasos y que uno va al cerebro, otro corazón va al otro vaso, que es la subclave, en definitiva va al axilar y a la radial, y que son vasos que en su camino pueden tener estenosis de distintos cursos. O sea que no siempre, aunque yo calibre todo el cero en el mismo lugar, sé que la presión que estoy midiendo en la arteria radial va a ser exactamente la misma que estoy midiendo en el cerebro. Eso es importante, ¿no? Otra cosa es, como ya vimos, que es la definición de autorregulación cerebral en la constancia del flujo sanguíneo cerebral frente a variaciones de presión la presión que le llega al cerebro. Y es en base al cambio de las resistencias cerebrovasculares. Yo cuando quiero medir, estas son las resistencias cerebrovasculares. Y esta es la curva de autorregulación. Yo cuando quiero medir con Doppler, mido con Doppler la velocidad, estimo los vasos pequeños como están, no estoy midiendo en los vasos pequeños, sino que estoy midiendo en la arteria grande el resultado de la vasoconstricción o vasodilatación de los pequeños vasos. Pero yo con Doppler, lo que veo es que se mantiene un flujo sanguíneo cerebral estable, es decir, la velocidad media del Doppler es la misma en todos a distintas presiones si la autorregulación funciona. Los métodos para valoración de la autorregulación cerebral, como estamos viendo desde hace rato, tengo que medir presión y medir flujo. Medir cambios en presión y medir cambios o estabilidad de flujo, ¿verdad? Entonces, acá vemos otra vez, el estímulo es el cambio de la presión de perfusión encefálica. El estímulo, acá tenemos un paciente con un traductor de presión de perfusión encefálica. ¿Cómo hago para medir el cambio en la presión de perfusión encefálica? En un paciente no puedo aumentar la PIC, ¿verdad? PAM, presión de perfusión es igual PAM menos PIC. No puedo aumentar la PIC porque es estético. Puedo sí disminuir un poco la presión y ver qué pasa con el flujo. O sea que el cambio de presión lo estoy estimulando, lo estoy viendo a nivel de cambios de presión. Por otro lado, cambios de flujo los veo con cambios en el Doppler transcraneano. El Doppler transcraneano, acá vemos dos imágenes, en uno el que tengo un traductor manual y en la imagen de abajo en que tengo un traductor fijo. Para hacer monitoreo siempre mejor el traductor fijo, que no es fácil de fijar, pero que con ayuda de vendas, gasas, esparadrapos, que nosotros lo llamamos leucoplasto, con eso tratamos de que quede fijo al paciente. Entonces la respuesta es con Doppler transcraneano, es lo más común, vemos si aumenta o disminuye la velocidad del Doppler. Nosotros acá vemos que ponemos en esta ventana, que es la ventana temporal del Doppler transcraneano, donde fijamos, a través de esta ventana se ve la arteria cerebral media a unos 5 centímetros de profundidad. Nosotros fijamos el transductor
para que mire a 5 centímetros de profundidad y ahí va a haber una imagen de velocidad de la arteria cerebral media. Cuando la arteria cerebral media aumenta su velocidad, quiere decir que aumentó el flujo y probablemente una vasodilatación de arterias pequeñas, de pequeños vasos, que dejen que pase más rápido, y vemos que disminuye el flujo, ha habido una vasoconstricción que hace que pase más rápido, más lento, ¿verdad? Pasando un poquito más al estudio de la autorregulación, después que LACEN describió el funcionamiento, apareció otro concepto que fue el de autorregulación dinámica, y la curva de LACEN pasó a llamarse curva de autorregulación estática. ¿Por qué estática? Porque ustedes ven que en ese momento ellos no podían medir cambios rápidos de flujo sanguíneo cerebral, sino que medían cambios lentos, o sea, medían el flujo a determinada presión y luego medían el flujo a otra presión. Pero no veían cómo iba cambiando ese flujo en relación a la presión. Con la aparición del Doppler craneano, que está mirando permanentemente qué es lo que pasa con la velocidad de flujo, se pudo ver que hay una latencia en la respuesta de las pequeñas arteriolas, ¿verdad? Y de ahí se empezó a estudiar la autorregulación dinámica y la autorregulación frente a las ondas espontáneas de presión arterial, de presión arterial y de flujo, de las dos cosas, como las ondas espontáneas de presión arterial van generando cambios que son dinámicos a lo largo de un neuromonitoreo segundo, instante a instante, ¿verdad? Eso es el concepto de autorregulación estática, dinámica. Entonces, esta es la curva de autorregulación estática y esta es la curva de autorregulación dinámica, en la cual vemos que lo que se grafica es el flujo sanguíneo cerebral en ordenadas contra el tiempo, en segundos. Es decir, estas fueron los primeros estudios de autorregulación dinámica, y se vio, esto no es un trabajo nuestro, sino un trabajo en el cual lo publica Panerai en su trabajo de autorregulación cerebral, y lo que estudiaron en este trabajo fue generando una presión, una caída de presión arterial en pacientes con el método de los manguitos en los muslos, que lo vamos a ver. La velocidad de flujo, que está en verde, responde con una caída inicial. ¿Por qué? Porque los vasos de resistencia, cuando cae la presión, demoran unos segundos en responder. Entonces, inicialmente, cuando cae la pero rápidamente se recupera antes que la presión arterial. Entonces, esto es lo que pasa en sanos, que ven que en alrededor de 10-15 segundos ya se normalizó el flujo sanguíneo cerebral, a pesar de que la presión todavía, luego de una caída brusca, no se normalizó. La circulación se recupera antes. Entonces, ya hablamos un poco que la importancia de la autorregulación es un mecanismo de defensa contra la isquemia, si la presión de perfusión desciende, contra la hiperemia, si la presión de perfusión aumenta. Y también sirve como manejo terapéutico, porque si sabemos que un paciente tiene autorregulación conservada y nosotros hacemos que esos vasos sanguíneos se contraigan, la PIC va a bajar. Por el otro lado, si está dilatados, una manera de responder es haciendo que se contraigan, ¿verdad? Entonces, estas son las distintas etapas de evaluación de la autorregulación, tanto desde el ASEN hasta el momento actual, como mismos que fuimos pasando por todas estas etapas de evolución y de estudio de la autorregulación cerebral. Entonces, cuando uno mide autorregulación, ¿cómo la podemos medir? Medimos la velocidad con Doppler y cambiamos la presión de perfusión cerebral aumentando con noradrenalina, por ejemplo, la presión arterial de... Ahí hacemos PAM menos PIC, vamos midiendo. Esto lo hacíamos antes de tener todo el sistema de monitoreo más
sofisticado que tenemos ahora, y veíamos que en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 medidas de paciente, 15 minutos, por ejemplo, le aumentábamos la presión de perfusión y el paciente mantenía estable su velocidad de flujo, o sea, mantenía estable su autorregulación cerebral. Mantenía estable, tiene una buena autorregulación cerebral. Por otro lado, a la derecha, este es el mismo paciente, pero midiendo como resistencias. Si uno divide la presión arterial, la presión de perfusión, dividido la velocidad de flujo, un índice de la resistencia, y en definitiva es lo que nosotros vemos. ¿Por qué se mantiene el flujo? Porque las resistencias aumentan. Es otra manera de mirarlo en el mismo paciente, una autorregulación conservada. Siempre hay que mirar qué es lo que se grafica. Si se grafican las resistencias, vemos que este paciente tuvo por cada milímetro de mercurio, por cada porcentaje de aumento de resistencia, unidad de porcentaje, tuvo la misma unidad de porcentaje de aumento de velocidad. Esto es el índice de autorregulación, que se llama índice de autorregulación estática, SARI en inglés, que es 100% por cada unidad de porcentaje de aumento de 1, aumenta la resistencia en la misma relación. Estos son el primer grupo de pacientes que nosotros estudiamos. La autorregulación conservada, como ven, acá a la izquierda, tiene una velocidad de flujo que aumenta muy poco. Cuando luego lo aumentamos más, aumentó más la pendiente, ¿verdad? Esto es velocidad de flujo, y el paciente, mejor dicho, son tres grupos diferentes de pacientes, y los pacientes que tenían más alterada la autorregulación, aumentaba más la velocidad de flujo en relación al cambio de presión. Estos eran pacientes con trauma grave, internados en una unidad de cuidados intensivos de nuestro centro en el Hospital de Clínicas de Montevideo. Esto es un poco lo mismo. Esto es otra manera de medir la autorregulación cerebral. Si uno es la maniobra de Schiller o Hiller o Giller, y lo que uno hace es compresión de la carótida homolateral en cuello, se comprime bien alta o bien bajo, de acuerdo a, para no comprimir el bulbo carotidio, ¿verdad? ¿Y qué se ve? ¿Qué es lo que uno piensa? Uno está mirando la cerebral media con el transductor del Doppler, que es la cerebral media, como ustedes bien saben, es la rama terminal de la carótida interna. Si yo comprimo la carótida interna, no va a llegar flujo por unos segundos a la silviana. Eso es lo que veo en estos 5 segundos en el cual el vaso está comprimido, y luego de 5 segundos suelto. Si hay autorregulación, los pequeños vasos de resistencia se dilataron porque sensaron que no les llegaba flujo y quieren que les llegue flujo a la neurona. Se dilataron. Cuando yo suelto bruscamente y se reinstaura la circulación, como están dilatados va a pasar más rápido. Más de un 10% es normal. En la imagen de la izquierda vemos un paciente que, aunque acá fueron solo 2 segundos de compresión, vemos que no hubo ningún cambio en su velocidad luego de que se suelta la compresión. Estos son pacientes, son residentes y médicos colaboradores que estamos haciendo la prueba de Ashley de la hipotensión transitoria, subiendo la presión arterial con manguitos, y luego de 5 minutos de generar una detención de la circulación en miembros inferiores, subimos por encima de la presión arterial sistólica y se suelta, se ve, ¿qué es lo que se ve? Cuando uno suelta la compresión de los manguitos en los muslos, hay como un pooling de circulación en miembros inferiores, lo que hace que haya una caída que se llama step change, o sea, un cambio escalonado en la presión y controlado de alrededor de de 5 milímetros de mercurio de la presión arterial.
entonces uno ve la respuesta a una caída en un escalón de presión arterial a la circulación en estos pacientes. Los manguitos se tienen que poner lo más arriba en los muslos y soltarlos bruscamente. Hay toda una técnica para esto. Y esta es la respuesta. Ven que el Doppler baja la velocidad y que se recupera rápidamente en la otra imagen. Pero esto, en estas voluntarias sanas no podemos medir qué pasa con la presión de perfusión encefálica porque no tenemos PIC. Ellas no se dejaron colocar un monitoreo de PIC. Tenemos solo presión arterial no invasiva y tenemos la respuesta de la circulación. En los pacientes que están monitorizados con todo lo que nosotros ya vimos, sí se puede medir una respuesta. Entonces, en estos pacientes que nosotros vimos una respuesta, esto es el nombre del médico que hizo, no el del paciente, el médico que hizo este estudio, vemos que este paciente le bajó la presión que está en rojo y luego le aumentó el flujo sanguíneo cerebral, como ustedes ven, respondió muy rápidamente. Antes de los 20 segundos ya se había normalizado. Esto es una buena respuesta autorregulatoria. Vemos, como ustedes ven acá, la caída de presión que estaba en la gráfica anterior. Ahora la vemos nuevamente, solo la caída de presión es esta. ¿Qué pasaría si un paciente no tiene autorregulación para nada? Sus vasos seguirían en forma pasiva esta respuesta y el flujo cambiaría en forma pasiva de esta misma manera. Sin embargo, como vimos antes en esta diapositiva, no cambió así. El flujo se manejó o se demostró que tenía autorregulación, se autorreguló antes de que la presión arterial se normalizara, o sea que hubo una respuesta activa del flujo. O sea que de esta respuesta pasiva, que sería igual a esta roja, sin que pasara nada, a la respuesta exacta, normal y ideal, que sería que el flujo no cambiara nada, sería esta en verde que yo veo, hay diferentes grados, ¿verdad? Que se pueden medir así en cada momento de la respuesta real, que diferencia con la respuesta ideal 1. Entonces, en cada momento de esta respuesta se mide y de ahí es que podemos cuantificar la respuesta del paciente. Y vimos diferentes respuestas. Acá tenemos arriba a la izquierda, en voluntarios sanos, que no lo hicimos nosotros esta gráfica la sacamos del trabajo de Panerai, y vemos arriba a la derecha el grupo 1, ¿verdad? El grupo 1 que normaliza en 25 segundos, estos son pacientes con trauma grave, ven que el verde llega a lo normal rápidamente, son resultados promedios de varios pacientes. En el grupo 2, que vemos abajo a la izquierda, el flujo que está bajando, ¿verdad? Baja, baja, baja y no se normalizó en un minuto. En cambio, la circulación cerebral, el flujo sanguíneo cerebral sí se normaliza, pero más lentamente que en el grupo 1. A los 50, 60 segundos ya llega a lo normal. Y en el grupo 3, que fue la respuesta peor, el flujo no solo no se normaliza a los 60 segundos, sino que baja más que el cambio de presión arterial. Estos son los 3 grupos que nosotros pudimos identificar en la respuesta a la maniobra de hipotensión transitoria de AIE. Siguiendo con la medida de la autorregulación cerebral, medimos qué pasaba con la indometacina. Antes de la indometacina, qué pasaba, y luego de la indometacina, que está en negro el comienzo del bolo de indometacina, y su respuesta, qué pasaba con la autorregulación cerebral. Esto ya nos va a llevar mucho tiempo y queremos llegar más a lo de los índices de autorregulación cerebral continua, entonces los vamos a ir salteando, ¿tá? Pero se midió qué pasaba con el bulbo de la yugular, manteniendo una capnografía estable, ¿verdad? Como ustedes ven en el monitor, y las distintas etapas de respuesta de los determinados pacientes. Y a la vez se hizo una maniobra de Giller con y sin indometacina
y se vio cómo cambiaba la respuesta. ¿Ah? Este es un trabajo de la gente de Texas, ¿verdad? Del Baylor College of Medicine, la doctora Claudia Robertson, en el cual utilizaron el índice de autorregulación dinámica con hipotensión transitoria a lo largo de los días. Y vieron que a lo largo de los días los índices de autorregulación transitoria que se ven acá, estos son el tiempo, ¿verdad? En días, y ven que el primer día y medio, perdón, es el mínimo de respuesta, la peor respuesta autorregulatoria, y después a lo largo de los días va mejorando hasta que alrededor de los 10 días ya llega una respuesta normal. Esto, el último paso en la evolución de las medidas de autorregulación cerebral, acá vamos a hablar un poco de los índices MX y PRX, que son los índices descritos por los investigadores de la Universidad de Cambridge. Para eso, primero vamos a ver qué pasa con distintos, en los cerebros de los pacientes traumatizados cuando yo aumento la presión y mido por un lado PIC y por el otro lado flujo sanguíneo cerebral en relación a la presión de perfusión encefálica. Esto es porque tenemos que tener bien claro para poder entender lo que va a pasar. Estos son un grupo de pacientes que nosotros estudiamos aumentando la presión arterial. Ven que son pacientes, por lo tanto tenían diferentes presiones de perfusión encefálica que se fueron aumentadas en este caso de 60 a alrededor de 120, 130, y en el otro caso, en los dos casos, en índice en el eje X tenemos lo mismo que presión de perfusión cerebral. En el eje Y tenemos velocidad de flujo de los mismos pacientes. Por ejemplo, los pacientes que están en rojo, se ve a la izquierda en rojo, a la derecha en rojo. A la izquierda miramos velocidad de flujo, o sea, cambios en velocidad de flujo, y a la derecha presión intracraneal. Vemos que estos pacientes, si uno dice que está evaluando autorregulación cerebral a través de flujo, ¿verdad? Ve que se mantienen más o menos horizontales. El que se mantiene más horizontal es mejor, es menos dependiente, o sea, tu autorregulación trabaja, funciona, es la curva autorregulatoria. Los que aumentan, como el 42 arriba, los que aumenta la velocidad de flujo, quiere decir que en estas presiones en que se estudió este paciente, la autorregulación no funcionaba bien, y el que disminuye, quiere decir que su autorregulación funciona, inclusive funciona un poquito más, más de lo normal, porque detiene un poquito de más la circulación, la mantiene el flujo, pero la detiene un poquito de más. ¿Qué pasa en cada uno de estos pacientes con la PIC? Nosotros vamos a la derecha, vemos que el paciente rojo, por ejemplo, que su presión arterial se aumentó de 60 a 85, cuando se mantuvo ese flujo prácticamente incambiado. Por otro lado, su presión intracraniana disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque como ustedes vieron, el ramillete de pequeños vasos, que son los que hacen que la circulación no aumente, se contrajo y disminuyó el volumen sanguíneo cerebral y por eso disminuye la PIC. ¿tá? Este paciente, el marrón, que tiene el número 73, ven que disminuye mucho la PIC. ¿Por qué disminuye mucho la PIC? Porque probablemente este paciente estaba funcionando, ustedes ven que tiene una PIC de 45, está funcionando en una fase de la curva presión-volumen de la circulación cerebral en la cual la compliance ya está muy agotada.
sea que cuando yo le disminuyo un poquito el volumen, disminuye mucho la presión intracraneal. ¿Tá? Entonces, nosotros vemos que a la derecha tenemos flujo medido por velocidad de flujo con Doppler, a la izquierda, perdón, y a la derecha tenemos peak, y esto es lo que utiliza Sónica para medir autorregulación cerebral continua. La gráfica de velocidad de flujo contra presión, que se llama MX, contra presión de perfusión, se llama MX, y la gráfica de flujo de peak contra presión de perfusión, que se llama PRX, Pressure Reactivity Index, o sea, cómo reacciona la presión intracraneana a cambios de presión de perfusión. Y la de la MX se llama, es M por índice de velocidad media, cómo reacciona la velocidad media del Doppler intracraneano frente a cambios de la presión de perfusión encefálica. Estos son los índices MX y PRX de autorregulación cerebral continua. Nosotros tenemos que recordar lo que es un coeficiente de correlación. Cuando tenemos una gráfica con pendiente positiva, imaginemos acá que tenemos lo mismo que yo les mostraba antes. O sea, aquí tenemos algunos que son horizontales, otros que son ascendentes, otros que son descendentes, ¿verdad? Y eso, para darle un número a cada uno de esas respuestas, él usa lo que es el coeficiente de correlación. La pendiente positiva, como vemos acá arriba a la izquierda, cuando en el caso del flujo, la velocidad de flujo aumenta la presión y aumenta el flujo. Mala autorregulación. El peor número varía el coeficiente de correlación entre +1 y -1. Cuando es +1 es la pendiente positiva. Cuando es -1 es la pendiente negativa. ¿Tá? Y cuando es 0, con la pendiente 0. Entonces, como ustedes ven, cuando uno relaciona, en el caso de pendiente 0, cuando uno relaciona MX, o sea, velocidad de flujo, contra presión de perfusión, el flujo 0, o sea, la pendiente 0 va a ser la mejor. En cambio, la pendiente positiva va a ser mala. Y la pendiente negativa quiere decir que hay una respuesta, a veces una hiperrespuesta, pero en definitiva es buena. O sea, tanto 0 como 1 es buena. Y en relación al PRX también. Cuando es 0, que no cambia la presión de perfusión, la presión intracraneana no aumenta por lo menos, es buena respuesta. Cuando es negativa, como ustedes vieron, es que es una buena respuesta, que se achicó, que bajó la PIC. O sea que tanto 0 como -1 es bueno y pendiente positiva es mala. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Relacionan los monitores, interconectan monitores, ¿tá? Interconectan monitores de Doppler, monitores de presión, monitores de PIC. Acá está la PIC, acá está el Doppler, acá está la presión arterial, y también el CO2, fundamentalmente para ver que no cambie el CO2. Todas esas señales que salen de los diferentes monitores se convierten en digitales y salen a una computadora. Y ahí, esta es una tarjeta de conversión analógica digital. Esto, en el momento actual, muchos monitores ya tienen la conversión digital adentro y vale directo a la computadora, otros no. Entonces, acá tenemos un sistema de neuromonitoreo continuo con los distintos transductores y cómo eso va a una computadora, ¿verdad? Esto es el grupo nuestro a lo largo de los años, ¿verdad? Los diferentes colaboradores. Y estas son las señales que se adquieren, ¿verdad? Velocidad de flujo, o sea que es el subrogante para flujo que vamos a usar, presión arterial, presión intracraneana y presión de perfusión. Estas señales se obtienen a lo largo de 900 segundos en este caso, y se obtienen en un segundo 50 veces. Por eso es que vemos como una cinta
espesa, ¿verdad? Porque la respuesta, las señales son adquiridas muy frecuentemente. ¿Tá? Estas señales, o sea que en esta cinta, el borde superior de la cinta es la velocidad sistólica, el borde inferior de la cinta es la velocidad diastólica, y el aparato también calcula la velocidad media. La presión arterial lo mismo, presión arterial sistólica arriba, diastólica abajo, y calcula una media. Y la presión de perfusión la calcula restando la presión arterial menos la presión intracraneal. O sea que estas son las velocidades medias a lo largo de los 900 segundos, ¿tá? Que son 900 segundos, 6 por 60 segundos, son 15 minutos acá, ¿verdad? Las distintas señales. Entonces, esta es otra adquisición con las señales las mismas, solo que diferentes colores. Y ustedes ven que acá hay más, hay 1600, 1800 segundos, que son 30 minutos. ¿Tá? De esto, nosotros lo que hacemos es medir los 4 primeros minutos. Esto se puede variar las ventanas que uno toma. Cuando uno toma la presión de perfusión, como se ve acá, y la velocidad de flujo, como se ve en estos dos cuadritos de 4 minutos, y en esos 4 minutos relaciona la velocidad media con la velocidad de flujo y obtiene una gráfica, ¿tá? Que es la gráfica correspondiente a estos 4 primeros minutos de MX, es decir, de la relación entre la velocidad media y la presión de perfusión. ¿Qué pasó en esos 4 minutos? Y conseguimos un coeficiente de correlación que acá, por ejemplo, es 0,50, o sea que acá la autorregulación no está muy bien, porque vimos que lo bueno era entre 0 y negativo. Acá más de 0,2, 0,3 ya es patológico. Pero esto es para estos primeros 4 minutos. Lo mismo hacemos para la presión intracraneana. Presión intracraneana, presión arterial media, hacemos una correlación. Este es el índice PRX de estos primeros 4 minutos. ¿Tá? También está elevada, quiere decir que acá hubo una vasodilatación de estos vasos de resistencia, quiere decir que su autorregulación no está buena en esos 4 primeros minutos. ¿Tá? Y lo que ellos hicieron es tomar estos intervalos a lo largo del tiempo y ver cómo evoluciona la autorregulación a lo largo del tiempo para cambios espontáneos. Y nosotros también lo hicimos para cambios espontáneos y para cambios provocados. Y de dos maneras diferentes, o sea, tomando los primeros 4, después los luego 4, o solapando los intervalos, como vemos acá. Entonces este solapamiento de los intervalos nos da una línea constante de autorregulación cerebral, valores a lo largo del tiempo que se van corriendo, solapando esos 4 minutos de a segundos, ¿verdad? Entonces tenemos para cada 4 segundos un valor y tenemos una respuesta constante de autorregulación cerebral. Entonces ellos estudiaron esos índices de autorregulación, que son índices a lo largo del tiempo, sin cambiarle la presión, que es el coeficiente de correlación móvil entre la velocidad de flujo y la presión, o entre la PIC y la PAM. Y que vieron que pueden ver la curva de autorregulación, haciendo también el pool de diferentes pacientes, y vieron, otra vez, recuerden acá, lo pongo para que el 0 es normal, el negativo es normal. Entonces acá tenemos resultados de coeficiente MX, acá es menos 0,57, menos 0,61, ¿no? Los índices negativos quieren decir que este paciente tiene buena autorregulación cerebral. El coeficiente PRX lo mismo, tiene menos 0,28, menos 0,29, quiere decir que a lo largo del tiempo este paciente tiene buena autorregulación cerebral. Los puntitos rojos es cuando nosotros lo estudiamos midiendo solamente los intervalos de a 4 minutos,
y toda la línea azul haciéndola correr cada 4 segundos. O sea, este es un paciente que tiene buena autorregulación cerebral. Un paso más que también dio la gente de Cambridge, que fue medir esto, pero arreglándolo según la presión de perfusión que tenía el paciente en cada, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es así. Nosotros acá, en vez de graficar, como vimos anteriormente, la paso de vuelta a la anterior, si puedo, no puedo. La anterior graficábamos el tiempo, acá vino, graficamos tiempo, ¿verdad? ¿Y qué pasa a lo largo del tiempo? El otro paso es graficar según presiones que tuvo el paciente durante ese determinado tiempo, ¿no? Acá nosotros le generamos hipertensión. Entonces salimos de 70, no, a lo largo del tiempo tuvo 70, tuvo 120, tuvo 70, tuvo 120, y vemos que el paciente a lo largo del tiempo, si nosotros lo arreglamos por presiones, podemos ver que el paciente tuvo, cuando tenía 75 de presión de perfusión, los intervalos que correspondían a 75 de presión de perfusión iban de 0,5 a 0,25 más o menos, mala autorregulación en toda esta zona, y vimos que de 95 para arriba tenía buena autorregulación cerebral. O sea que en este paciente a la derecha tenía la mejor autorregulación cerebral, y eso es personalizar para cada paciente su autorregulación cerebral. Entonces, vemos que si no generamos, podemos tener pocos intervalos de presión arterial. Si generamos hipertensión, podemos tener más. Este paciente tiene sus mejores valores a nivel de 80, ¿verdad? Este paciente también, más o menos a nivel de 80. Este paciente, sus mejores valores de presión de perfusión son menos de 70 milímetros de mercurio. Este paciente tiene sus mejores valores corridos hacia la derecha, entre 100 y 105. O sea que nosotros acá vemos que no todos los mejores valores son esquemáticos para el mismo paciente, sino que van variando. Y tenemos que tratar, ya se está haciendo en el momento actual, protocolos para adecuar la presión de perfusión encefálica a estos valores, a los mejores valores para cada paciente. Este paciente tiene sus mejores valores en 105, 110, ¿verdad? Este paciente tiene sus mejores valores, que no es demasiado claro, pero por por índice de PIC a la izquierda y por índice de velocidad variable, este no es muy claro, ¿verdad? Es como todo en la investigación, a veces no tenemos resultados muy claros. Este paciente no cambió demasiado, este paciente no le cambió la presión, o sea que no podemos sacar valores. Este tampoco. Este tiene una buena, pero no tuvo. Vemos que el PRX y el MX no coinciden en este paciente, habría que cada cual irlo pensando, ¿verdad? Estos son pacientes que no tenían PIC, solo les hicimos el MX no invasivo, solo presión arterial, velocidad de flujo, esto también se puede hacer y también está validado. Y bueno, seguimos así en varios pacientes, ¿verdad? Y en cada uno podemos encontrar su presión individual, cuál es su mejor presión de perfusión o su mejor presión arterial para cada caso. Estos otros pacientes que se generaron hipertensión, que vemos que su mejor presión está para el lado derecho. También, aunque tiene su mejor velocidad, está para el lado derecho también. Este tiene la mejor presión de perfusión en 80 y vemos que para los dos lados empeora. Y bueno, espero que esto se haya podido entender. Estos son los trabajos de Sosnica, que es el pionero en este tema, tiene muchos trabajos sobre este tema. Una de las últimas cosas que les quiero mostrar es cómo ellos vieron que los pacientes que evolucionaban entre 70 y 80 presiones, entre 70 y 80, por ejemplo, estos pacientes,
su mejor presión de perfusión era entre 70 y 80, como ustedes ven acá en la gráfica, ¿verdad? Este es el PRX. Estos pacientes también evolucionaron a lo largo del tiempo con 70 y 80. ¿Está? La diferencia entre su presión de perfusión real, la que tuvieron a lo largo del tiempo, su presión de perfusión cerebral óptima evaluada por este método fue muy pequeña. Estos pacientes fueron los que tuvieron buena recuperación. Luego tenemos los pacientes cuya presión de perfusión cerebral, diferencia entre la real que tuvieron y la óptima era de 7 milímetros de mercurio, tuvieron una discapacidad moderada. Y el último grupo que evolucionó con una diferencia entre la presión de perfusión y la presión de perfusión óptima de menos 10 milímetros de mercurio, sí que tenía una presión de perfusión mayor que la presión de perfusión óptima. Estos tenían otro tipo de evolución, ¿verdad? Y esto es muy importante recordar, que la autorregulación continua, en general todos los tipos de autorregulación se correlacionan con la evolución de los pacientes. Esto, para terminar, es una foto de unos naranjales en el departamento de Salto de Uruguay. Muchas gracias por su atención.